gobierno saliente de Joe Biden ha sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en un cambio de última hora. La información es contradictoria luego que la lista recién conformada había mantenido a Cuba en esta categoría y cuando el secretario de Estado saliente Anthony Blinken asegurara que no estaban contemplados cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. De inmediato que se conoció la noticia, los congresistas por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, reaccionaron al anuncio de la administración que no incluye solo esta situación de la lista del terrorismo, también suspende sanciones contra los militares y puede que hasta el carril número 3 de la ley Helms-Burton, que permitía los reclamos de compensaciones por parte de los cubanos afectados por las nacionalizaciones. Hasta eso puede ser. Veamos. Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano, del presidente Biden y la administración de Biden-Harris. No nos sorprende. Este es un presidente que ha hecho todo lo posible, el presidente Biden y su administración, para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que la tiranía en Managua y la tiranía en Caracas. No nos sorprende que este presidente traiciona a los Estados Unidos, traicionando también la causa de la libertad del pueblo cubano. Y lo que hace básicamente es darle oxígeno económico al aparato represivo del régimen castrista para que siga reprimiendo a la gente. Eso es básicamente lo que hace, le da un cubo de dinero para que puedan seguir en el poder. Y aún así, Blinken, en el Comité de Relaciones Exteriores, me dijo muy claramente que ellos no estaban pensando sacar a Cuba de la lista. Como siempre he dicho durante los 4 años del presidente Biden, nunca escuchan lo que está diciendo, tienen que mirar lo que está haciendo. Y esto es un acto final, bueno, puede ser que no final, porque todavía tiene 5 días, para dañar los intereses de los Estados Unidos, pero también dañar los intereses del pueblo cubano, los cubanos que merecen la libertad. Está aplastando otra vez, rechazando todos esos sueños. Una de las acciones tenidas en cuenta por la administración Biden para sacar a Cuba de la lista de los países promotores del terrorismo ha sido la liberación hoy de 553 prisioneros tras negociar con Estados Unidos y la mediación del Vaticano. De acuerdo con el comunicado oficial firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura, la decisión se produce en el contexto del jubileo ordinario del 2025 declarado por el Papa Francisco y, según el gobierno de la isla, refleja el carácter humanitario y justo de su sistema de justicia. Para analizar esta noticia hacemos contacto con Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano y además una figura importantísima, insisto, importantísima de la oposición cubana contra el régimen de los Castro. Bienvenido, Orlando Gutiérrez. ¿Qué te parece esta noticia de última hora después que nos habían prometido que no iba a haber cambios? Una mentira absoluta por parte de la administración y lo más lamentable, Camilo, es que este régimen lleva 68 años haciendo lo mismo, secuestrando personas, tomando rehenes o cubanos de otras nacionalidades para entonces canjearlo y lograr objetivos políticos inmediatos. María Elvira Salazar tiene toda la razón cuando dice que le han abierto una tubería de dinero al régimen, que aunque le dure meses, de todas maneras es recurso que le está entrando a un régimen que está desesperado. Así que estas medidas, esta entrega unilateral de permitir a las corporaciones del régimen volver a trabajar en Estados Unidos, de volver a reglamentar y a regular el acceso de los cubanos al título 3 para poder luchar por sus propiedades robadas. El sacar a este régimen de la lista de países terroristas, cuando esto es un régimen con un historial de represivo y un historial de asistencia al terrorismo en el mundo entero y que ahora mismo están involucrados en enviar tropas a Rusia para luchar en contra del pueblo de Ucrania. Y puedo seguir mencionando muchas cosas más. Es un insulto a la inteligencia y es un insulto a la coherencia moral. Nosotros queremos que no existan más nunca presos políticos en Cuba. Para eso tenemos que dirigirnos a la causa del sistema, lo que origina la existencia del preso político, que es la supresión de la soberanía cubana, la supresión de los derechos y libertades del pueblo de Cuba. Mientras eso no se remedie, van a soltar 5 presos y meten 7 más presos la otra semana. Así es la vida. Entonces, negociar con este régimen para hacerle concesiones tan grandes por lo que es la repetición del guión del régimen, de la toma de rehenes, de la toma de presos para poder canjearlo, es simplemente repetir más de lo mismo, que es lo que ha mantenido el régimen en el poder durante 65 años. Orlando, pero además hay una asociación que es imposible de evitar. El fraude en Venezuela de las elecciones presidenciales tiene detrás la inteligencia cubana.
¿Eso no es patrocinar el terrorismo de alguna manera? La ocupación, claro, Camilo, la ocupación de Venezuela, la ocupación de Nicaragua, la ocupación de Bolivia es este régimen. Entonces le están dando oxígeno a ese régimen mientras supuestamente quieren la democracia y la libertad en Venezuela. Eso es inconcebible. Con respecto a el aspecto económico, que es muy importante, algo que hacía referencia y yo lo quiero recalcar, no se piensen que es una cuestión moral quitar a Cuba de la lista de terrorismo. Es que le abre la posibilidad a acceder a inversores de los Estados Unidos, a capital de los Estados Unidos, aunque sea en efectivo, aunque sea de forma reducida, pero le abre una puerta económica. ¿Es así? Le abre puertas, sí, le da acceso a la banca internacional, a una serie de cosas que le estaban vetadas a este régimen de oprobio. Así mismo. Con respecto a la reacción que puede tener la administración Trump, ¿tiene que esperar entonces hasta un año para poderlos incluir en la lista o podrá hacerlo de forma inmediata? Creo que hay cosas que pueden ser inmediatamente y hay cosas que van a tener que esperar un año. Pero al menos tenemos una administración diáfana, clara, transparente en cuanto al tema de Cuba, con un grupo de gente muy competente, con visión, con comprensión de lo que es un régimen totalitario que llegan al poder. Así que creo que el pueblo cubano no debe sentirse abandonado por estas medidas de último momento de Biden en apoyo a la tiranía comunista de Cuba. Es cuando más sé que hemos estado de la libertad de Cuba. Y en base al esfuerzo, sacrificio y lucha de ese pueblo dentro de Cuba o fuera de Cuba, vamos a ver, en lo que yo entiendo, una administración proactiva en apoyar a ese pueblo a ser libre. Con respecto a la situación de que muchos piensan que lo que está haciendo Biden es subirle demasiado el parangón a Donald Trump para que las medidas contra Cuba no puedan ser tan tajantes como se pensaba desde un inicio, como que tenga que ir desmontando. Esto pudiera ser también. Aquí también tenemos que ver que el nivel de compromiso ideológico de este gobierno con el régimen comunista de Cuba. En el último momento han hecho toda la apertura que no pudieron anteriormente por razones políticas para dejarle abierto a este régimen un camino, una forma de poder oxigenarse a corto plazo, porque el régimen está desesperado. Y hemos visto bastantes evidencias de eso. Entonces, la única forma que yo puedo explicar esto es ideología. No entienden lo que es un régimen totalitario. Quieren hacer una política bizarra de ponerle presión al régimen de Venezuela por alguna parte y a la vez abrirle al anfitrión de ese régimen. Es una política que no ha funcionado y por eso el mundo se encuentra en la situación que se encuentra. No se puede seguir aceptando el status quo alrededor de la realidad cubana. Mientras se sigan negociando los efectos y no las causas del sistema que existe en Cuba, seguirá existiendo la represión en Cuba. Orlando, ¿sabemos los nombres de algunos de los liberados de estos más de 550? Nadie los conoce en este momento. Ojalá sean los opositores que tanto sufren en las cárceles cubanas en estos momentos. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que termine la tiranía pronto. Ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte. Seguimos con más. Y reportan desde la cárcel de Kilo 8, esto es en Camagüey, el asesinato del recluso Ulises Rodríguez Machado, de 73 años, a manos de un agente de la propia seguridad de la cárcel. Según el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el prisionero fue agredido por el oficial de orden interior, Daniel Primelles. El prisionero fue trasladado para recibir atención médica cuando su condición ya era crítica, aunque no se ha esclarecido si lo llevaron al hospital de la cárcel o a la sala de penado del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simone, que es donde suelen tratarse los casos más graves. El director de la prisión, Juan Miguel Sánchez Duarte, habría intentado ocultar el incidente y las circunstancias del fallecimiento. Así lo advirtió el comunicado de la Organización de Derechos Humanos de Cuba. El oficial acusado de la agresión que acabó con la vida de Rodríguez ha sido denunciado antes por su participación en incidentes de extrema violencia. Señora, el régimen ha detenido al periodista independiente guantanamero Niober García, acusándolo del supuesto delito de usurpación de funciones. Todo en relación con una reclamación que él mismo le hiciera al Consejo de Estado. Lo arrestaron ayer. Su esposa recibió una llamada en la que le dijeron que debía llevarle aseo personal a la unidad. También le informaron que el periodista está siendo investigado por usurpación de capacidad legal al ser sorprendido filmando para un reportaje. Supuestamente, el supuesto delito por el que está siendo investigado García Fournier es el más empleado por el régimen contra los periodistas independientes en la isla. Su denuncia y reclamación al Consejo de Estado estaba relacionada con la prohibición que tiene de viajar fuera del país y de acceder a su propio pasaporte. Señores, los inspectores del régimen cubano acosan a los trabajadores por cuenta propia, porque si ellos denuncian en las redes sociales las violaciones que cometen contra estos trabajadores, vienen y los multan con miles de pesos. Como es el ejemplo de ADN Cuba, de este hombre, un bicicletero, un mecánico de bicicletas, al que le pusieron 10.000 pesos
de multa por denunciar las violaciones de los inspectores. Pero él no se queda callado. Vean ustedes. Miren, familia, una muestra más del ensañamiento y el abuso. Una multa de 10.000 pesos ahora mismo. Los inspectores me amenazaron porque yo hice un video de las cosas malas que están haciendo. De todas las cosas malas que están haciendo. Me amenazaron porque hay un grupo de ellos que están presos, que es el mismo grupo. El grupito que está preso, hay un grupito que está todavía ahí. Y me amenazaron que me iban a comisar el coche porque yo hice un video de las cosas malas que están haciendo. Una multa de 10.000 pesos, injustamente, porque dice que ellos salieron un video. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué visita se gana de 10.000 pesos? ¿Por qué no pegan la multa a los organismos que no recogen la basura? Siguen metidos en las panaderías, en las pizzerías comiendo, echándose dinero en un bolsillo y no le pegan multa a esa gente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La amenaza de poder, porque me amenazaron porque son inspectores. 10 inspectores, 10. Todas son mujeres y 2 hombres, que me van a llevar para la unidad a decomisarme el coche, porque hay un grupo de ellos que yo le eché para adelante por las cosas malas que están haciendo. Esta mañana comí un bocadito de carne de puerco hoy sin pagar, porque tenían hambre, y no pagan. ¿Qué inspector gana para hacerse santo ellos en la familia? ¿Qué inspector gana para comprarse moto? ¿Qué inspector gana para llenarse las manos de anillo de oro? ¿Qué inspector gana para ir para la playa? Ninguno gana en ese salario. Ninguno. El salario es pobre de ellos y todos dan el lujo. ¿Pero cómo? Viviendo costillas del pueblo y pegándole multa a los infelices. Hay visitacero que trabaja, que tiene que pagar multa de 10.000 y de 18.000 por gusto, porque le dan a ganar abuso de cargo y abuso de carnet. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que me lleven preso o matar a alguno? Ahora venimos aquí al sur de la Florida. Un operativo policial realizado en el suroeste de Miami resultó en la detención de 2 hermanos cubano-americanos, Ronel Amores, de 49 años, y Julio Amores, de 56, quienes enfrentan múltiples cargos, incluidos tráfico de droga, posesión ilegal de armas y la operación de un chop shop dedicado al desmantelamiento y venta de partes de vehículos robados. El Departamento de Policía de Miami-Dade llevó a cabo la investigación tras recibir denuncias sobre actividades sospechosas en un inmueble en la 12995 del Southwest y la 197 Avenida. Durante meses, agentes encubiertos realizaron compras controladas de narcóticos. Durante el registro policial se encontraron 247.661 gramos de marihuana distribuidos en remolques adaptados como invernadero, 1.855.1 gramos de metanfetamina, 5.1 gramos de fentanilo, cantidad suficiente para causar miles de sobredosis, cantidades menores de MDMA, cocaína, éxtasis y GHB. Se incautaron más de 20 armas de fuego, incluidos rifles de alto calibre, escopetas recortadas y pistolas con silenciadores, junto con municiones y accesorios ilegales. Se encontraron 28 vehículos, de los cuales 7 eran robados. Algunos presentaban números de identificación eliminados. También confiscaron más de $7.000 en efectivo, documentos falsificados e identificaciones fraudulentas. Volvamos a Cuba. Por primera vez en la historia de los últimos años están bajando los precios de los autos de uso, al punto que un Lada ruso puede llegar a valer ahora mismo hasta $8.000. La venta de autos nuevos del año por parte de las agencias comercializadoras a los cubanos ha derivado que el mercado de segunda mano empieza a caer. Recordemos que las nuevas resoluciones del régimen castrista ahora permiten la venta de automóviles a personas naturales pagando en dólares y con solo un impuesto de entre el 5 y el 35% según el tipo de vehículo. Están ofreciendo modelos modernos, incluyendo opciones chinas y marcas como Mercedes-Benz, a precios que oscilan entre $13.000 y $16.000. Modelos que antes costaban hasta $60.000, como los Kia Picanto, se encuentran ahora entre $16.000 y $22.000. Incluso vehículos más antiguos y tradicionales, como los Lada y los Moscovi, se ofertan por precios que oscilan entre $8 y $13.000. Esta caída, aunque representa una mejoría para algunos, sigue estando muy lejos del alcance del cubano promedio. Hacemos una primera pausa en su programa Al Borde del Abismo, y al regresar comenzaron las confirmaciones del Congreso de los Estados Unidos de los funcionarios del gabinete de Donald Trump
Y la cosa pinta complicada, con manifestaciones, protestas y hasta mucha polémica dentro del Capitolio. Ya le contamos.